Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludamos a toda la familia de Sello de tu Esencia que está alrededor del mundo. Qué lindo poder decir alrededor del mundo. Algunos están en el viejo continente, otros están en Norteamérica, otros en Sudamérica. Y qué bendición poder llegar hasta allí y ser influencia para ustedes. Espero que puedan recibir. Am, Nosotros hemos titulado la charla de hoy, se llama Maquillando Muertos. ¿Cómo se llama la charla? Maquillando Muertos. Y quise estudiar un poco sobre el tema de por qué se maquillan los muertos. Para algunos podría ser algo muy normal y demás, pero tiene un sentido. Y ese sentido tiene que ver un poco con que cuando se maquilla un muerto tiene un sentido importante. Para algunos tiene el deseo o lo que se hace es conservar y presentar de la mejor manera el cuerpo. Entonces imagínense por qué tratas de conservarlo y demás. La idea es que al maquillar el cuerpo, si al maquillar un cuerpo que está sin vida, ese podamos maquillarlo porque el cuerpo ha dejado de recibir líquidos, se deshidrató completamente, tiene una apariencia que es pálida, algunos de ellos quedan con una apariencia que no es la de ellos y están buscando de alguna manera poderlos maquillar. ¿Para qué? Para que tengan una apariencia de paz, para que tengan una apariencia de tranquilidad. Es básicamente porque por eso lo hacen, pero también tiene otro sentido. El maquillar un muerto para prepararlo para su familia tiene que ver con el sentido, un sentido emocional. ¿Con un sentido qué? Emocional. Y ese sentido emocional es que cuando puedan ver el cuerpo, para los que se dedican a arreglar cuerpos y demás, tienen un propósito. El propósito es que ese cuerpo transmita paz para sus familiares y para que ellos puedan vivir un duelo de la mejor manera. Amén. O sea, miren eso. Quieren dar la apariencia de que está vivo, pues está muerto. O sea, ya está vivo. Pues quiero sacarle colores, imagínense. Entonces quieren coger al cuerpito para que saque colores, para que se vea hidratado. Entonces le colocan cremas y demás. Pero también desde la parte emocional es para que la familia al verlos puedan vivir su duelo emocionalmente, pero que también lo puedan ver como que se murió y se fue con tranquilidad y demás. De allí viene el por qué maquillan a los muertos. Algunos tienen otras, en las culturas, tienen algunas trascendencias y demás mucho más fuertes, pero no quiero entrar allí. Ahora, maquillar es un símbolo que tiene que ver con varias cosas. Maquillar tiene que ver con un símbolo de autoengaño. ¿Con un símbolo de qué? De autoengaño. ¿Por qué autoengaño? Porque muchas veces yo recuerdo que cuando me empezaron a salir los primeros barros, cuando estaba ya adolescente, eso fue hace poquito, yo me miraba en el espejo y al mirarme en el espejo veía los barros y demás y ahí en ese momento preciso tenía que ir con alguna persona o alguien que me gustaba y demás y tenía que tratar de tapar mis barritos y mis huequitos que me quedaban después de sacárselos con las manos. ¿Recuerdan que su mamá le decía, no, no eche uña que le va a quedar el huequito allí? ¿Recuerdan? Y uno lo que hacía era tratar de maquillar para que no pudieran ver mis defectos. Tratar de maquillar y a veces nosotros nos convertimos en personas expertas en maquillar. Y es tan duro que a veces nosotros maquillamos por las apariencias, porque los otros por el qué dirán, por qué pensarán los demás de nosotros. Y entonces intentamos maquillar. El problema es que podemos llegar a maquillar también las cosas que llegamos a pensar que todo está funcionando muy bien. Llego a pensar que mi matrimonio está bien, llego a pensar que mi familia está bien, que todos están bien, que mi vida está muy bien porque todo lo andamos maquillando. Y ese maquillaje se convierte en algo en lo cual nosotros empezamos a esconder las cosas. Un matrimonio roto, tienen en sus estados podemos ver familias que se ven muy unidas, salen a comer y demás, y uno dice, ay, qué linda foto, pero ese es un maquillaje, porque realmente su matrimonio no está bien. Posiblemente le llevó serenata y el día de sus cumpleaños fue muy especial, pero esa es la foto que queda, el maquillaje que queda, pero realmente están mal como pareja. Realmente solamente como se relacionan por sus hijos y demás. También un cristiano seco que está mal, se puede maquillar con espiritualidad, con palabras espirituales, y habla del Espíritu Santo y de las revelaciones de la palabra y demás. Una iglesia sin fruto, pero con actitud. Entonces tiene la mejor actitud, pero no hay fruto espiritual, no hay una relación con Dios y lo podemos maquillar.
como el chico que se quiere maquillar de alguna manera tratando de presentar las tareas de últimas a lo que se copió o llegó el lunes a primera hora y fue y se copió y presentó y maquilla todo delante de los profesores, delante de sus papás. Con sus papás no dice ni una grosería, ninguna vulgaridad, pero cuando están solos, Dios mío, qué lengüita que tiene, porque buscamos maquillar todo. Pero hay algo que Dios hace y es que Dios no maquilla, Dios da vida. ¿Dios maquilla o no maquilla? Dios no maquilla, Dios da vida. ¿Dios da qué? Vida. ¿Y por qué lo podemos ver? Porque siempre que en la palabra aparecen muertos, el Señor resucita. Usted va a ver a Lázaro y a Lázaro le da vida, lo resucita. Pero en Ezequiel, cuando nos habla del valle de los huesos secos, no se está refiriendo a un valle de huesos secos y él cogió y para que se vieran bonitos y demás los trató de arreglar, no los decoró, sino que les dio aliento de vida. Cuando ustedes ven a la hija de Jairo, él no la maquilla, él la levanta. ¿El qué? La levanta. O sea que si hay algo que Dios quiere en tu vida y en mi vida es darnos vida. Y darnos vida y no que vivamos nosotros de maquillaje en maquillaje. Imagínense en esto, hay un texto que es fuerte en la palabra y que les está diciendo a unos, básicamente a un tipo de cristianos, a un tipo de iglesia que se llamaba Sardis y le dicen, ustedes tienen apariencia de que viven pero están muertos. Imagínense en eso, o sea, le está diciendo iglesia, ustedes muy lindos, muy bonitos, o cristianos, tipos de cristianos, ustedes parece que tuvieran vida, pero están muertos. Y miren por qué están muertos. Sardis se reconoce como una ciudad que queda en una montaña, como en una meseta. Y esa meseta como tal es muy alta para poder llegar allí, pero es una meseta porque tiene una parte plana donde fue colocada la ciudad. En esa ciudad colocaron unos muros de protección allí y esa ciudad se caracteriza porque tenía mucho dinero. ¿Por qué tenían dinero? Porque un río que pasaba por allí encontraban pepitas de oro en el río. Y todo ese oro como tal lo empezaban a recolectar. Ellos lo que hacían también era que tinturaban la lana que recogían y demás. Hacían monedas, empezaron a fabricar las primeras monedas de oro. Y se reconoció a Sardis como una ciudad rica. Y esa ciudad rica, imagínense que fue invadida históricamente 2 veces. ¿Y por qué fue invadida? Porque ellos eran muy frescos y decían, nadie nos va a invadir, estamos frescos y colocaban pocos guardias. Y uno de los guardias, un día los enemigos se querían meter precisamente a tomar las riquezas de esta ciudad. Y lo que hacen ellos es que uno de ellos se duerme y al dormirse se le cae un casco. Y entonces el enemigo vio cuando a ese soldado se le cayó el casco y cómo ese soldado salió por una entrada secreta o por una salida secreta que ellos tenían. Y allí entraron y los invadieron. Entonces Sardis no solamente pasó una sola vez, históricamente dice que pasó 2 veces exactamente lo mismo. En diferentes transcursos del tiempo históricamente, Sardis fue invadida porque se descuidaron. ¿Por qué qué? Porque se descuidaron. Y entonces esta iglesia o este ministerio o esta ciudad se reconoce como ustedes tienen apariencia de que viven pero que están muertos. Ustedes se creen que porque tienen una comodidad económica, porque las cosas les están saliendo bien o porque están en un lugar privilegiado geográficamente, ustedes no les va a pasar absolutamente nada. Y esa es un maquillaje que viene sobre la iglesia de Sardis. O sea, Sardis de alguna manera tenía la apariencia de que estaba vivo, pero que estaba muerto. Cuando a veces nosotros dentro de la iglesia muchas veces tenemos apariencias de que vivimos y estamos muertos. Porque cuando hablamos de muerte y hablamos de vida, se está refiriendo a que tú y yo nacimos espiritualmente muertos. Físicamente de alguna manera hemos nacido y tenemos vida, pero el Señor sabe que a raíz de todo el pecado y demás, nosotros estamos muertos. Y el tratar de cambiar, escúchenme bien, el tratar de cambiar o que un muerto haga es ilógico. Si hay alguien que está muerto espiritualmente y se intenta portar bien, lo intentará hacer en sus fuerzas, pero si no ha nacido de nuevo, no puede tener cambios profundos en su vida. Como aquella persona que dice, yo voy a seguir el cristianismo, pero yo voy a seguir el cristianismo para que me quiten mis malos hábitos, para corregir esto que no está bien, para poder vivir de una manera que le agrade a Dios.
Pero si yo empiezo a tratar de vivir y hacer lo correcto sin Dios, se me convierte en una cárcel. Se me convierte en una cárcel orar, buscar, ir a la palabra, venir un domingo, porque es antinatural que yo pueda buscar a Dios si yo no he nacido de nuevo. Porque yo soy un muerto andante que tiene vida. Si pudiera decirle a Sardis, Sardis, ustedes son un pueblo muerto que tienen apariencia de que viven, que son espirituales, pero están muertos. Y no van a haber cambios profundos en su vida si no nacen de nuevo. Y Jesús tiene que encontrarse con un hombre, con un zombie. Y ese zombie es precisamente el pasaje que quiero que veamos. Ahora miren allí cuando le dice a la iglesia de Apocalipsis, ¿cómo le dice? El que tiene y escriba al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás, ¿qué? Muerto. Imagínese, el Señor le está diciendo a usted, aparentan que están vivos, creen que están vivos porque sus riquezas les han dado un sentido de protección, pero tengo que decirles que ustedes están muertos. Y luego allí pasa algo. Miren, es tanto el grado de que yo puedo ser un muerto, que puedo ser usado por Dios sin ni siquiera haber nacido. O sea, yo puedo ser una persona que Dios haya usado para hacer un milagro, que Dios haya usado para quitarle el dolor de cabeza a alguien o para sanar el cáncer de alguien. Yo pude haber tocado y adorado al Señor, pero aún así no haber nacido de nuevo. Un muerto que tiene un cartel de espiritualidad, pero en su realidad es que está muerto. Y intenta imitar las cosas espirituales, pero realmente intenta seguir unos pasos, pero no está vivo, porque no ha nacido de nuevo. Y miren el pasaje tan fuerte en Mateos capítulo 7, versículo 21, cuando dice, ¿realmente me conoces? Y dice allí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es duro este pasaje porque está diciendo, pero si fueron usados por Dios. Pero el Señor dice, pero yo nunca los conocí. No hubo una intimidad, no hubo una relación, porque yo estoy hablando a nivel de reino de Dios y usted está hablando a nivel de mundo. No ha nacido de nuevo para heredar el reino de Dios. Qué duro es. Y sería bueno podernos confrontar frente a nuestra realidad si realmente nosotros tenemos apariencia de espiritualidad y estamos tratando de ser espirituales en nuestras fuerzas, maquillándonos nuestra muerte espiritual, engañándonos a nosotros mismos. Y entonces es ahí donde el Señor se encuentra con un zombie, se encuentra con un muerto que se cree espiritual. Y dice allí, ese pasaje está precisamente allí, quiero que en este pasaje nos vamos a centrar básicamente. Dice allí Juan 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y te hagamos testimonio de lo que hemos visto, pero de nosotros no recibiréis nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? ¿Cómo creeréis si os hablo de las celestiales?
Nadie se ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Miren esto. Nicodemo es un fariseo. ¿Qué es? Un fariseo. ¿Qué es un fariseo para la época? Es alguien que transmite espiritualidad, supuestamente. Es alguien que sabe de la palabra y la enseña. Es alguien que tiene bajo control a muchos otros fariseos, porque se dice que este era miembro del Sanedrín. Que era el miembro del Sanedrín. Eran 70 hombres reconocidos espiritualmente como los fariseos, y ellos determinaban cómo manejar las normas y la ley de Moisés. Entonces él empieza a ver a un tal Jesús que empieza a hacer milagros, que cuando habla su palabra es diferente a la de los otros fariseos. Empieza a ver que Dios lo usa para hacer señales, y él empieza a decir: yo quiero lo que él tiene, porque yo sé que no lo tengo. Yo puedo estar durante mucho tiempo siendo enseñado en toda la doctrina de la ley, pero yo entiendo que no tengo lo que él tiene. Y entonces dice la palabra que él busca hablar con Jesús. Pero cuando él busca hablar con Jesús, él lo hace de una manera secreta, que nadie se entere, porque como un fariseo como yo, con tanto reconocimiento, si van y me miran con el tal Jesús, ¿qué dirán de mí? Que me estoy por debajeando. Yo quiero esconder eso. Y entonces miren lo que dice allí en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Miren lo que está diciendo aquí, lo está reconociendo como: bueno, venga, sentémonos. Imagínense en una noche allá, el Señor se sienta en la mesa con él a hablar y le dice: mire, Jesús, yo sé que usted hace unas señales. Le dice dos cosas: yo sé que usted es un rabí. O sea, un rabí es un maestro, lo reconoce como maestro. Pero lo segundo que reconoce en él es que hay unas señales y unos milagros que él hace, y dice: esos señales, esos milagros solamente pueden provenir de Dios. Porque yo sé, yo soy fariseo, yo sé que esto espiritual que está pasando contigo no sucede en nosotros los fariseos. Quiero lo que tú tienes, ¿cómo hago para obtenerlo? Y allí el Señor le da una respuesta difícil de entender para él. Ahora, antes de eso, no necesariamente cuando uno se acerca a Jesús, uno como que le da el sentido de protección de que yo ya nací de nuevo. El hecho de que Nicodemo estuviera con Jesús no representa que Nicodemo automáticamente hubiera nacido de nuevo, o sea, que ya tuviera una vida espiritual. No. Ahora, lo que sucede acá, luego es en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo, mira, para que tú dejes de ser un zombie, para que tú dejes de ser un muerto que se maquilla con la ley, que se maquilla portándose bien, tú necesitas nacer de nuevo. Para que tú realmente dejes ese alcohol, dejes esa adicción, dejes lo que tienes allí, tú necesitas nacer de nuevo, porque eso es vivir en el Espíritu. O sea, le está diciendo: no puedes entrar al reino de Dios para hacer esas señales y ver esas señales. Necesitas, para entrar al reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Imagínese. Y Nicodemo tiene un problema con eso, porque dice: pero este man, ¿en qué me está hablando? Me está hablando en lenguas porque no le entiendo. O sea, ¿cómo Jesús me está tratando de hablar? Sé que eres un maestro y demás, pues no te entiendo. Y entonces el Señor le está diciendo, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué representa el reino de Dios? Representa las señales del cielo, pero representa que yo tengo la vida eterna. Representa que yo ahora tengo una nueva naturaleza, y representa que yo he cambiado completamente para inclinarme a hacer lo bueno. Nicodemo no lo entendía. Nicodemo tenía un sentido de seguridad. ¿Cuál era el sentido de seguridad? Yo sé la ley, yo le puedo recitar la palabra, yo he hecho muchas cosas espirituales. Pero ahí Jesús empieza a confrontarlo. Entonces Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? O sea, lo lógico es que cuando están ahí sentados en la mesa le dicen: mire, hermano, para entrar al reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Y él dice: pero nacer de nuevo, o sea, que yo soy viejo,
me voy a meter en el vientre de mi madre, posiblemente la mamá ya estaba muerta, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y entonces el Señor le dice, no entiendes, o sea, no estás comprendiendo. Y luego allí en el versículo 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua, y vuelve y le confirma, pero le dice cómo es que va a nacer de nuevo. O sea, le está diciendo qué es lo que representa nacer de nuevo. Y en el versículo 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, le está diciendo, mira, ¿quieres el reino? ¿Quieres tener esas señales que yo tengo? ¿Quieres tener acceso a la vida eterna? Sí. Entonces para eso necesitas ser bautizado. ¿En qué? En agua y en el Espíritu. Uno no podrá decir, ay, menos mal me salvé porque cuando yo era de otra religión, cuando yo era chiquito me bautizaron. A eso no se refiere. Porque en la época de Jesús, cuando estábamos hablando, cuando Jesús está hablando de esto, no había nacido la costumbre de la religión de bautizarlos y demás. No había esa costumbre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando le está diciendo a ellos, hay que nacer del agua y del Espíritu? Ojo acá, porque esto es profundo. O sea que tengo que ir a un río y entonces tengo que sumergirme y salir a una nueva vida y ese es el bautismo del agua. No, aquí no se está refiriendo a eso. Él está diciendo, Jesús, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Le dice como que a cada uno de nosotros dice, mira, ¿quieres entrar al reino? Muéstrame que nació de nuevo y fue bautizado en Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Miren acá. Él empieza a hablar, esto parece complejo, pero miren esta parte. Aquí él está diciendo, lo que nace de la carne es. O sea, un hombre y una mujer pueden tener una relación sexual y pueden tener ¿un qué? Un hijo. De la carne nace. Pero para ser bautizado no nace de la carne. No nace de un deseo humano, nace del Espíritu. ¿Nace de qué? Del Espíritu. Y allí empieza a decir, no te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Aquí lo que me está diciendo entonces el autor es que estas dos cosas ocurren cuando nacemos de nuevo. El Espíritu viene a nosotros y nos purifica. Habla de dos cosas. Habla de agua y habla de Espíritu. Lo que sucede allí es que Jesús le está diciendo más adelante, le dice en el versículo 10, pero hermano, yo no entiendo cómo usted no comprende lo que yo le estoy hablando. Porque él debería conocer lo que le está hablando, no que muy fariseo y no que conocía mucho de la ley. Pues te quiero llevar a dónde, qué es lo que yo te quiero decir. Y está en Ezequiel 36:25, cuando dice allí, aquí miren lo que va a pasar. Aquí el Señor va a hablar que Dios va a traer un espíritu, un agua para santificar. ¿Un agua para qué? Para santificar. Y el espíritu para cambiar. Miren lo que dice Ezequiel 36:25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Está diciendo lo siguiente, una profecía mucho antes que Jesús viniera. Le está diciendo, yo los voy a bautizar en agua y los voy a santificar, pero ese bautizo va a ser por medio del Espíritu. Y miren esto, no lo cojan tan débil. Cuando viene el Espíritu sobre el bautismo de una persona, le va a mostrar lo que es correcto, lo que debe hacer, pero le va a dar la fuerza para hacer lo correcto y mantenerse haciendo lo bueno. Amén. Tú y yo no vamos a poder cambiar realmente o sinceramente si tú y yo no nacemos de nuevo. Porque el nacer de nuevo significa que Dios nos bautiza y al bautizarnos nos da el Espíritu Santo para que podamos comportarnos de una manera diferente. Porque tú puedes decir, estar tratando de hacer las cosas para agradar a Dios, alegrar a tu familia y demás, pero tú no has cambiado porque no has nacido de nuevo.
porque para nacer de nuevo necesita ser bautizado en el agua y el Espíritu. O sea que esta profecía del Antiguo Testamento tiene que cumplirse. Pero aquí tiene un problema Nicodemos, porque aún así explicándole no entiende. Entonces quiero hablar de 3 cosas rápidamente de lo que representa realmente un nacimiento o un nuevo nacimiento. Es un cambio interior de la persona que es como si hubiera nacido de nuevo. Nacer de nuevo es nacer de arriba. ¿Nacer de nuevo es qué? Nacer de arriba. Está diciendo, es un cambio radical y total en la persona. No es como que, tú un chispazo de ir a la iglesia, yo ya soy cristiano. Tú un chispazo de leer la palabra, yo ya soy cristiano. Yo hago devocionales y saco devocionales diferentes, yo ya soy cristiano. No. Ese bautismo es un bautismo de un cambio total y radical en la persona. Eso representa que tú naciste de nuevo, que eres otro. Tú tienes que nacer de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos de la misma manera. Dígale al que está a su lado. Tú no puedes entrar de la misma manera al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Wow. Miren esto. Tú no puedes entrar con tu viejo hombre y sin haber nacido de nuevo al reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo. Y posiblemente, Nicodemo, tú tienes la seguridad de porque eres supuestamente espiritual, has nacido de nuevo. Y él lo confronta y le dice, no, tú no has nacido de nuevo. Wow. Dice, cuando yo nazco tengo una naturaleza según el nacimiento. Si es de la carne, según la carne. Si es el espíritu, según en el espíritu. Esto es algo radical, profundo en la persona. Este no es un cambio cosmético, que vienes aquí a la iglesia y voy a portar bien, Señor, yo voy a hacerlo, yo voy a cambiar. Y vas y te portas bien unos días y vuelves y cada vez más nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo implica un cambio radical, no es un cambio temporal. Miren esto. Esta no es una intención de ir los domingos a la iglesia de vez en cuando. Este no es un asunto de abrir la Biblia de vez en cuando y convocar a Dios de vez en cuando. Es un cambio en el interior de la persona que es como si hubiera nacido de nuevo. Nacer de nuevo es nacer de arriba. O sea, eso tú y yo no lo hacemos. Nacemos porque Él lo desea. Mírenlo allí, cuando dice Juan 1:12, dice algo. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, miren lo que dice allí, de sangre y de la voluntad de la carne y de la voluntad del hombre, sino ¿de dónde? De Dios. ¡Wow! Yo no es que conozco al Señor y yo me autobautismo. Yo no como que me acerco a Dios y digo, me va a portar bien, entonces, mírame aquí, bautízame porque te toca. No, es algo que proviene de Dios. No interviene la voluntad humana para ser bautizados por Dios. Y luego entonces dice, un cristiano no es una persona que ha decidido comenzar de nuevo en la vida. Un cristiano es el que ha recibido una vida nueva para comenzar. ¿Sí ven este jarrón que está aquí? Esto representa nuestra vida, nuestra vieja naturaleza. Pero este intenta con su vieja naturaleza arreglar su vida. Ese intenta con su vieja naturaleza portarse bien, pero no puede. Cuando nosotros estamos en esa vieja naturaleza, nosotros lo que sucede es lo siguiente. Tú dices, wow, conocí al Señor. ¿Qué va a hacer el Señor conmigo? Va a empezar a unir las piezas. Va a colocar la pieza acá y va a colocar la pieza acá y me va a empezar a restaurar. Y yo sigo siendo restaurado porque Dios va a arreglar mi vida. No es así. Dios no restaura en el nuevo nacimiento. Dios no restaura. Dios no coge pieza por pieza y las arregla. Dios dice, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Te doy una nueva naturaleza. Ahora tienes cómo permanecer como cristiano. Ahora tienes cómo buscarme apasionadamente. Ahora tienes, porque en tus fuerzas no podías, ahora tienes cómo amarme. Ahora tienes cómo restaurar a tu familia. Ahora tienes cómo arreglar las cosas. Si no naces de nuevo y no eres nuevo, es que el Señor no te restaura a ti y a mí. El Señor nos da una nueva vida. Nueva.
¿Puedes comprender eso? Nueva, eres nuevo. Pero pastor, es que yo me siento con unas cosas viejas de atrás porque no has podido cambiar tu mentalidad de viejo hombre. Sigues comportándote de la vieja naturaleza que ya fue rota por el Señor y está diciendo ahora eres una nueva criatura, eres nuevo. Y no te cuestan las cosas espirituales porque ahora eres espiritual. Miren este ejemplo. Imagínense que usted era un perro. Digamos que somos unos perros. Espero que esté portando bien con las damiselas, ¿no? Pero somos perros de 4 patas y el Señor dice ahora los voy a convertir en paloma. Ahora en paloma podemos volar. ¿Podemos qué? Volar. Pero la paloma insiste en caminar en 4 patas. ¿Es natural o es antinatural? Es antinatural. Pero el hombre intenta con su nueva naturaleza seguirse comportando con una naturaleza que Dios no le dio. Y le está diciendo a Nicodemo, es que yo no vine a que tú tomes la vida para comenzar de nuevo. No, yo te doy una nueva vida. Dígale al que está a su lado, Dios te quiere dar una nueva vida. Dios no quiere ese que se comportaba mal, que era esclavo de sus pecados y demás. No, Dios quiere darte una nueva vida. Y eso es lo que hace el nacimiento del Señor. Amén. Entonces, lo segundo entonces que podría comprender es algo que Dios hace en mí, no es algo que yo hago. El nuevo nacimiento es un cambio profundo, es algo que Dios hace en mí, es algo que me sucede, no es algo que yo hago, es algo que me pasa. Yo no intervengo de la misma manera, yo no actúo de la misma manera, cambio realmente. Es un milagro del Espíritu nacer de nuevo. Y es lo que nosotros llamamos la transfiguración. Tú y yo no lo conseguimos. Timoteo 3:5 dice lo siguiente. Timoteo 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Por qué? Por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La palabra cuando habla de regeneración es que está diciendo que morimos a una antigua naturaleza y nacemos a una nueva naturaleza. El nuevo nacimiento no es algo que yo manejo o que yo domino, porque allí llega y le dice, cuando le está preguntando a Nicodemo, le está diciendo, el Señor dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido por donde no se sabe. O sea, está diciendo, mire, cuando viene el viento no se sabe de dónde viene, pero tampoco se sabe para dónde va. Él sabe que algunos van a ser bautizados y algunos no, y que nosotros no sabemos exactamente en qué momento ocurre porque es una obra de Dios. Amén. ¿Cuáles son los efectos de un nuevo nacimiento? ¿Y qué representa? Podríamos preguntarnos eso. Produce un cambio de vida, como un cambio en la forma de hacer las cosas, un cambio en las cosas que queremos y deseamos. Un nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios que produce en nuestras vidas un cambio total y profundo, que se evidencia en lo que yo hago y en lo que yo siento. Pero la pregunta es, si tú has nacido de nuevo, ¿has hecho un cambio hacia las cosas de Dios profundo y radical? No es un escapulario, no es como ay no, en este trabajo y voy a meterle una oración diciéndole, Señor, que me vaya bien y pongo en tus manos mi familia. No se trata de eso, es un cambio profundo. No es tu conciencia, porque pensarán, nacer de no es la conciencia que me determina lo bueno y lo malo. No es tu conciencia. Es algo adicional, es una pesadez a pecar o a ofender a Dios. Es como que tú dices, Dios mío, yo he dejado de orar y yo no puedo dejar de orar. Yo estoy pecando y tienes una pesadez. Eso empieza a estar en el que nace de nuevo, cambios profundos, reales. Entonces, si no nacemos de nuevo, entonces nos dice, no puedes entrar y ver el reino de Dios. No puedes nacer de nuevo. Juan 3 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero nosotros no recibís nuestro testimonio si os ha hablado de las cosas terrenales y cómo creeré si os hablo de lo celestial.
Le está diciendo Nicodemo, tú tienes un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú no me crees. Si yo te hablara de las cosas que yo sé, tú no me crees. Si yo te hablo de lo que he visto, tú no me crees. El problema tuyo es que no crees en mis palabras de lo que yo te estoy diciendo. Y entonces ese término de alguna manera está hablándonos de nuestra incredulidad para creer que esta es una verdad. La incredulidad, y él está diciendo, Nicodemo, a menos que confíes en lo que yo te estoy diciendo, no vas a poder encaminarte para nacer de nuevo. Y allí le empieza a hablar de varias cosas. Juan 3. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, al Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo, mira, tú no crees en mí, pero te voy a decir que hay alguien que bajó del cielo, porque nadie conoce las cosas del cielo, pero bajó este hombre del cielo que se llama el Hijo el Hijo del Hombre. ¿A quién se está refiriendo? Jesús. O sea, él está diciendo, hermano, yo te estoy hablando cosas espirituales porque yo vengo del cielo. Y está diciéndole luego allí, si hay alguien que sabe los asuntos del cielo, soy yo. Nadie ha subido al cielo, solamente el Hijo. Pero en Nicodemo hay una resistencia a doblar su espíritu, a doblar sus creencias, porque él está pensando que él es salvo porque nació de la descendencia de Abraham, o porque viene de la descendencia de Abraham, y le da un sentido de protección. El Señor entonces le habla de su incredulidad y le dice, tú tienes que creer en mí, creer que yo he bajado del cielo y tengo la autoridad para hablarte estas cosas. Y entonces ahí habla algo lindo, Juan 3, sobre la serpiente. ¿Y qué es la serpiente? Jesús va a responderle con un versículo del Antiguo Testamento, o con una historia del Antiguo Testamento, y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida, ¿qué? Eterna. O sea, ese pasaje es que él dice, yo voy a traer a hacerte nacer de nuevo si tú crees en mí. Nadie nace nuevo si no abraza esta verdad, que Cristo es el único que me puede llevar al reino de Dios. Él es el único. Él es el único. No son mis buenas obras, no es mi buen comportamiento, es por Él. Nadie nace de nuevo si no abraza esta verdad, que Cristo es el único instrumento de salvación. Y entonces le lleva allí a la serpiente de bronce, pero por tiempo no se la voy a leer, está allí en Números 21, 4 y 9. Se la resumo. Sucede lo siguiente: en el Antiguo Testamento el Señor saca al pueblo de Israel y lo quiere entrar a la tierra prometida. Pero sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Que estos manes empezaron a murmurar del Señor, pero ¿para qué nos sacó de allá de Egipto y demás? Allá estábamos más cómodos, por lo menos comíamos cebollas y ajos y demás. Este man sí, y empezaron a murmurar, y el Señor dijo, traigan serpientes, voy a traer serpientes que los muerdan, y empezaron a morir. Y ellos se acercan al Señor, y al acercarse al Señor le dicen, no, nos arrepentimos de haber hablado mal de Dios y demás. Entonces el Señor les dice, mira, Moisés, vas a hacer lo siguiente: vas a coger una estaca y vas a colocar una serpiente. Cuando vean esa serpiente al que mordieron, cuando la vean, no van a morir. Cuando la vean, van a sanar. Y entonces es allí cuando él relaciona a Jesús esa historia, cuando dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga la vida eterna. Amén. ¿Comprendes esto? O sea, está diciendo que es necesario que Jesús sea crucificado y que crea en Él, que Él tomó tus pecados, que Él murió por ti, y cuando realmente lo crees, no es que vamos porque es la manera de cambiar la vida. Cuando lo crees, Nicodemo, cuando realmente es una evidencia, puedes nacer de nuevo. De lo contrario, no va a pasar eso. No va a pasar. Entonces, la serpiente representa la salvación para ellos, porque podían verla cuando eran envenenados por el veneno de la serpiente. Tú y yo tenemos un veneno. Dígale al que está a su lado, tú tienes un veneno, posiblemente no te has dado cuenta. Y ese veneno que te va a causar la muerte es el pecado. Estás envenenado de pecado. Y el Señor dice, lo único que te puede librar soy yo. Yo sé quién vas, el Señor sabe quién van a nacer de nuevo y quién no, porque a Él no le van a meter un gol. Él sabe realmente quién está creyendo en Él.
Y aquel que no cree realmente en Él, ese no puede nacer de nuevo. A mí me corresponde. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos corresponde? Entonces, quiero finalizar con estas cosas. Primero tengo que comprender, Dios no quiere que yo me maquille más. Dios quiere confrontar mi vida y decirme, ¿has nacido de nuevo o no? No son cambios superficiales con maquillajes mentirosos. Necesitas nacer de nuevo. Pero para ser de nuevo, Nicodemo, que eres un zombie, necesitas entender quién soy yo y entender que solamente yo te puedo llevar al reino de Dios si crees que yo he muerto por ti y que yo lleve los pecados, tus pecados, que yo soy el único que puede conectarte. Entonces, a ti y a mí, para que pueda venir el nacimiento, eso no es algo que tú y yo producimos. A mí lo que me corresponde es mirar a Cristo y dar el nacimiento, a Él le corresponde. Pero el mensaje es que tú tienes que nacer de nuevo. Si tú vas a nacer de nuevo, tú tienes que rendir tu incredulidad y venir a Jesús como el único instrumento de salvación. Necesitas buscar el arrepentimiento y necesitas buscarlo a Él y aceptar esta verdad. Con eso me quedo, iglesia. Yo no sé quién ha nacido de nuevo aquí, quién no. Porque posiblemente tú y yo podamos estar aparentando. Pero el Señor está diciendo acá que la única manera para que nosotros podamos aceptar ese nacimiento es aceptar a Jesús. Quitar nuestra incredulidad y salir de esa pasividad espiritual que estamos. Porque si no has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te confirma si has nacido de nuevo, no tus emociones. Si tú luchas para amar al Señor y tú luchas para buscarlo y hacer su voluntad, posiblemente no has nacido de nuevo. Porque es antinatural que no lo puedas amar. Es antinatural que no ames lo que Él ama. Y entonces vas a seguir maquillando tu vida pensando que estás vivo cuando estás muerto. Quiero darle gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Espero que este mensaje pueda llegar a sus corazones y que puedan ver el amor de Dios, como los está llamando, para que puedan conocer ese reino de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.